Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué duro, ¿verdad? Qué duro que usted sea integrante de una familia y no lo tomen en cuenta para nada. Es como que si no existiera usted como familia para ellos. Y esto fue el golpe más duro que nuestro Padre Celestial recibió. ¿Sabe cuando se presenta el plan de salvación? ¿Por qué se le llama plan de salvación? Porque esto no fue algo que surgió así de repente en la mente de Dios. No, Él hizo un plan al ver que la vasija se perdió en las propias manos del alfarero. Él pensó rápidamente cómo rehacer esa vasija. Y esa vasija, pues lógicamente, es hasta el día de hoy, sola persona es la gente que todavía vive rechazando a Jesús como Señor y Salvador de su alma. Y imagínese usted qué plan tan tremendo. Como Dios, Él podía hacer otra clase de plan para atraer al hombre, como decía de Job. Job dijo que al hombre hay que ponerle un garfio en la nariz para traerlo a la presencia de Dios, un gancho en la nariz para jalarlo y traerlo al camino de Dios. Él pudo haber hecho un plan así, y Él es Dios. Y dijo el apóstol Pablo: ¿quién le dirá a Él qué haces? ¿Verdad? Pero Él formuló el mejor plan, pero fue un plan, hermano, doloroso, donde el hombre tenía que pagar por su pecado, que se convirtió en una deuda para el hombre con el diablo. Por estar tocando lo que es del diablo. ¿Qué es del diablo? ¿Qué le pertenece al diablo? Pues lógico, el pecado, las tinieblas, todo eso. Imagínense que el diablo le está cobrando a la humanidad por hacer uso de lo que es de él, el pecado. Y esa era nuestra deuda. Y es la deuda para todos aquellos que todavía no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida y de su alma. Oiga, entonces por eso dijo el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que nosotros merecíamos, morir con el primer pecado que cometimos. ¿Qué les parece? El pecado agrada a alguien, agrada al diablo, pero desagrada a Dios. Imagínense que en Génesis capítulo 6, versículo 6, dice que a Dios le dolió y le sigue doliendo el corazón hasta el día de hoy. Eso es duro, eso es tremendo, ¿verdad? Entonces desde aquí se formulan ¿qué es ser hijo de Dios? Vea, el pueblo de Israel, su pueblo, su nación querida, a ellos vino Jesús, pero ellos lo rechazan, la mayoría, hasta el día de hoy. Oiga, y luego entra en acción la parábola de los convidados, del hacendado, del rey, que preparó una fiesta, ¿verdad? Y mandó a llamar
mandó la invitación a sus amigos más cercanos, a los de su categoría, a los de su nivel. Pero ¿qué pasó? Que esa gente también los rechazó. Rechazó la invitación a la boda, a la fiesta. Aun cuando le dijo: ya la mesa está servida, ya mis bueyes ya fueron muertos, ya está todo listo. Mandó a sus trabajadores y entonces viene la sorpresa, tremenda sorpresa, ¿verdad? Porque presentaron 3 excusas. Uno se había casado, otro había comprado terreno y el otro había comprado bueyes. Entonces, es de esta forma como lamentablemente hay personas que rechazan hasta el día de hoy el plan de salvación. Lo tremendo es de que hay un día del cual habló el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, creo que es el verso 15. Existe un día que cuando el hombre o la mujer, grande o pequeño, muera, nos toca presentarnos delante de un tribunal y no hay abogado que nos defienda ya habiendo muertos. Abogados hay ahorita que tenemos vida. Incluso Jesús es nuestro Salvador y nuestro abogado hoy. Él apeló por nuestra libertad. Por eso dice que Jesús vino a darle libertad a los cautivos. Éramos cautivos por el pecado que practicábamos. Ojalá ya no lo practiquemos, ¿verdad? Ahora bien, y ese pecado tenía que ser pagado, esa deuda tenía que ser pagada. Pero no vale oro, no vale plata, no hay dinero que pueda pagar esa ofensa, ese rechazo. No, sino que vale la entrega de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Él estuvo dispuesto a derramar su sangre para pagarle al diablo nuestros pecados. Ahora vea, es sorprendente que bíblicamente nosotros podemos ver que no solamente existen hijos de Dios, sino que también existen hijos del diablo. Y usted lo va a oír de los mismos labios de Jesús de Nazaret. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. Oiga lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Oiga, todos los que lamentablemente han agarrado costumbre de mentir, de maltratar, de actuar ofensivamente hacia el prójimo, ahí está su papá. Ahí está su tata. Oiga, es duro, pero es la realidad. Jesús mismo lo está diciendo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? A los fariseos. Porque ellos decían que eran hijos de Abraham. Jesús les dijo: Abraham se gozó de mi existencia. Abraham conocía el plan de salvación, pero ustedes dicen que son hijos de él, pero no tienen conocimiento del cual él tenía. Es duro, ¿verdad? Es tremendo. Ahora vea el versículo 12 de acá. Israel lo rechazó, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con el que llamó a los convidados? Y cuando llegaron los trabajadores le dijeron: no quisieron venir, no pueden, están ocupados.
¿Qué le parece? Y esto mismo está haciendo la humanidad hasta el día de hoy. No tiene tiempo para aceptar a Jesús. Hace pactos con la muerte, hace pactos con el diablo, hace pactos en los peñones, en los cerros, hacen pactos con las culebras. Allá van a ayunarle en las cuevas, en los cerros, en las peñas, en las montañas, a los demonios y al mismo diablo. Pero a Dios no quieren buscarlo. Con Dios no quieren compromiso. Con su salvación, con su creador, no quieren absolutamente nada, señores. Y es preciso esto por lo cual Jesús declaró y le dijo a la gente, a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tremendo. Ahora vea usted la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 3, en el versículo 8. ¿Cómo comienza el texto? El texto comienza así: el que practica el pecado es del diablo. Léalo. Eso es Biblia. Tremendo. Pero para los que se retractan, para los que se arrepienten, para los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, dice la segunda frase del texto: para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, para deshacer las obras del diablo. Cuando usted acepta a Jesús, no importa la clase de pecado que usted tenga, no importa los agravios que usted haya hecho, no importa hasta dónde haya caído, la solución se llama Jesús de Nazaret. Él agarra todos los pecados y los deshace. Cuando usted quema algo, se deshace, solo queda ceniza, se termina, ¿verdad? Ahora vea, y todo esto se llevó a cabo en la cruz del Calvario, como lo dice San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al pecador. Ese es el fondo del mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando la Biblia menciona el mundo, no se está refiriendo al globo terráqueo, sino que se está refiriendo a la maldad, a la práctica, al pecado, a la brujería, a la hechicería, al homosexualismo, al lesbianismo, a la prostitución, al robo y al narcotráfico, al ladronismo. A todo eso se refiere la Biblia, se refiere Dios cuando menciona el mundo. Él no está hablando de la atmósfera, no, señor. Está hablando de las prácticas de las tinieblas. Pero, ¿qué le parece el versículo 12? Oiga, pues. Oiga, más, o sea, esta palabra más la podemos leer así. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Aleluya. Hijos de Dios. Qué lindo. Qué lindo, ¿verdad? Hermano, poder llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Oiga, esto es sumamente maravilloso. Vea, primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Dice el apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Precisamente por esta palabra, hermano, es que nosotros podemos detectar cuando a un predicador le aplauden mucho, cuando un predicador o una predicadora lo llaman mucho. A veces son por virtudes materiales y no espirituales. A veces son por la expresión que es mala la expresión, pero hay gente que le gusta porque así vive, ¿verdad? Hay gente que le gusta a un predicador que habla tonteras y no palabra de Dios. Esto es claro. Con esto no estoy ofendiendo a nadie, ni estoy tildando ni nada. Esa es la realidad, señores. Oiga, a todos los que le recibieron, ¿usted ya recibió a Jesús? Si usted ya recibió a Jesús como Señor y Salvador, usted ya es llamado, ya puede ser llamado Hijo del Dios Altísimo. Su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Usted ya es contado como el pueblo de Dios. Oiga, qué maravilloso, ¿verdad?
Entonces es de esta forma como nosotros. Ahora miren, mirad cuál amor. Porque dicen, miren cuál amor el que Dios ha hecho. Mira lo que Él ha sido capaz de entregar a su propio Hijo. Por nosotros, no por Él. Dios no tiene necesidad hasta hoy de nada, ni lo tendrá jamás. Los necesitados somos nosotros, señores. Ahora vean. Primera de Juan capítulo 1. Aleluya. Oiga, seguimos con esto. Capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Aún no es manifiesto lo que seremos, semejantes a Él, porque le veremos tal y a como Él es. Oiga, cuando una persona muere, se nos adelantó en todo sentido, hermano, en todo sentido. Ella tiene la capacidad de ver a Dios. Nosotros todavía no. Pero oiga, se lo voy a repetir muy lindo. Oiga, pues dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mire qué lindo, qué maravilloso, hermano. Lamentablemente, cuando una persona muere sin conocer a Jesús, rechazando a Jesús, sin el Evangelio de Cristo, él no va a ir a ver a Dios. Lo va a ver, pero después de verlo, se tiene que arrodillar para confesar de que Jesús es el único Salvador de toda la raza humana, pero que él lo rechazó, y por su rechazo será lanzado ¿a dónde dice? Al lago de fuego. Según Apocalipsis capítulo 15, versículo 20. Tremendo, ¿verdad? Pero, oiga, ¿usted qué quiere ser? ¿Quiere seguir siendo hijo del diablo? ¿O quiere dejar de ser hijo del diablo y quiere pasar a ser hijo de Dios? Dejar de ser hijo del diablo es fácil. Solo acepta a Jesús como Señor y Salvador de su alma, ya pasa a ser usted hijo de Dios. Ya sus prácticas, su conducta, su forma de hablar, de andar, de caminar, todo va a cambiar en su vida. Todo va a cambiar en su vida. Oiga, pues, vamos a Romanos capítulo 9, verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes de Abraham. Oiga, como descendiente. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué clase de espíritu lo está guiando a usted? ¿Qué clase de espíritu ha tomado usted como guía sobre esta tierra? Oiga, pues, es Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oiga, de verdad, es una maravilla esto, mis amados hermanos. Un último texto y con esto lo vamos a finalizar por el tiempo, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aleluya, gloria a Dios. Si usted todavía no ha aceptado a Cristo, trate la manera de oír palabra de Dios, porque por el oír viene la fe. Dios me lo bendiga en esta maravillosa hora.